Y con esto prácticamente iniciamos el curso de la actividad pericial. Mucho que decir en torno a esto. Antes de hablar de la prueba pericial, como les mencionaba en la última clase, quisiera saber qué tanto saben ustedes en cuanto a teoría general de la prueba. Para hablar de la prueba pericial tenemos que hablar de pruebas y tenemos que hablar de teoría general de la prueba. En muchas materias, no nada más en la materia penal, porque la prueba pericial es una prueba que está prevista en muchas legislaciones, en la legislación civil, en la legislación mercantil, en la legislación administrativa, en la legislación laboral, de amparo, agraria, prácticamente en todo el mundo del derecho. Entonces, vamos a empezar por ahí, vamos a partir, vamos a ubicar nuestro objeto de estudio, la prueba pericial, sí, pero para hablar de prueba pericial tenemos que hablar de teoría general de la prueba. Y para hablar de teoría general de la prueba tenemos que hablar necesariamente de teoría general del proceso. ¿Cómo se sienten en teoría general del proceso? ¿Cómo les fue en esa materia? ¿Conocen procesos civiles, procesos mercantiles, administrativos, laborales, amparo? ¿Conocen esas materias? ¿Pueden describirme cómo es un proceso ordinario civil, por ejemplo, en términos generales? Quien sea. Solo somos tres. Yo asumo que bueno, cuatro. Yo asumo que los cuatro nos interesa. Entonces, para eso estamos aquí, para aprender. Si no es el caso, si no tienen ni idea, díganme, porque de ahí tengo que partir. ¿Alguien conoce el proceso civil o no lo conocen? El proceso ordinario civil. Ok, Miguel me dice que no. Diana, ¿tú conoces el proceso ordinario civil? No, profesor. Ok, Moni Segoviano, ¿tú lo conoces? No, tampoco, profesor. Ok, ¿qué pregunta entonces? Sí necesito que me digan, por favor, porque si no, no voy a saber de dónde partir. Entonces, ¿qué fue lo que vieron en esta materia llamada Teoría del Proceso Civil, Mercantil y Administrativo? ¿Qué vieron en esa asignatura? Pues casi fue puros escritos, puros, pagarés y todo eso. Casi Entonces, puros escritos nos enseñaban a elaborar. ok. Uf, bueno, pues está más complejo de lo que me sé. Vamos a empezar, entonces a empezar haciendo una breve reseña del proceso ordinario civil. Para hablar de los procesos, tenemos que hablar de la teoría general del proceso. Y me voy más para atrás entonces. Teoría general del proceso. Pregunta, ¿vieron ustedes conceptos como litigio, como acciones, como excepciones y defensas? ¿Vieron métodos autocompositivos de solución de conflictos heterocompositivos? ¿Vieron arbitraje, mediación? ¿Todos estos temas los vieron o tampoco en teoría general del proceso? Porque además llevaron otra materia de teoría general del proceso. ¿Vieron esto? No, Dios santo. Vamos a tener que partir muy de atrás, pero bueno, a ver, vamos a hablar del litigio, de los pleitos. Vamos a entender al litigio, así lo vamos a empezar, no hay otra manera. Vamos a hablar del litigio. La palabra litigio viene de, en latín, que significa litis. Litis significa conflicto. Lo que entendían los griegos, hablando de litigio, justamente, era el choque o la contraposición o el choque entre dos fuerzas opuestas. Cuando nosotros hablamos de un pleito, de un litigio, de un proceso, siempre va a haber dos partes. Una parte que se llama actor y una parte que se llama demandado. El actor y el demandado. La persona que tiene interés en demandar es el actor. La persona que se va a defender en un litigio se le conoce como demandada. ¿Ok? Luego entonces, el actor, para poder plantear cualquier litigio, cualquier pleito,
necesita asumir que tiene un derecho. Ese derecho lo va a tener que sustentar en juicio. Nosotros, como seres humanos, como civilización, ya no resolvemos nuestros problemas de una manera primitiva, así como se hacía hace millones de años. Hace millones de años hablábamos justamente de una figura que se llama la autotutela. Autotutela. Una pregunta, ¿qué tienen que hacer ustedes? No sé si tengan clase, porque creo que son de la mañana. ¿Tienen clase los días jueves y sábado en la mañana? Sí, profesor. Uf. Bueno, les hago la invitación para quien le interese y si es que pueden. Necesitan bases. No saben procesar, no saben teoría general del proceso y no puedo avanzar con esta materia si ustedes no conocen eso. Entonces me voy a retrasar. Voy a tener que enseñarles teoría general del proceso, voy a tener que enseñarles procesos civiles, procesos mercantiles, voy a tener que enseñarles algunas cosas de procesos administrativos y eventualmente vamos a hablar de la prueba pericial, porque no puedo hablar de la prueba pericial si ustedes no conocen esto. Sí es muy delicado. Entonces hago la invitación, yo estoy dando, es optativo evidentemente, yo estoy dando la clase de teoría del proceso civil, mercantil y administrativo en tercero. Los días jueves, pues justamente nosotros tenemos clase los días jueves de 11 a 12. Los días jueves de 9 a 11, yo estoy dando justamente esta materia, teoría del proceso civil, mercantil y administrativo, y los días sábados también la estoy dando en un horario de 11 a 1 de la tarde. Si ustedes están interesados, porque creo que sí necesitan estas clases urgentemente, en asistir a mi cátedra, ahorita estoy justamente abordando también teoría general del proceso porque los muchachos tampoco lo tienen muy claro, les ayudaría bastante y pudiéramos avanzar con esto. Eso obviamente es totalmente voluntario si tienen tiempo. Si alguien está interesado, me dice por favor, coméntale a sus compañeros y les paso los enlaces para que puedan entrar en mi clase sin estar formalmente en la lista, no hay ningún problema y podamos regularizarlos, porque no sé cómo les plantean una materia optativa de pericial si no les han dado estas cosas. Pero bueno, les hago la invitación. Vamos a tratar de subsanarlo lo mejor posible. Autotutela. Autotutela significa hacer justicia por nuestra propia mano. Y así es como se defendían las personas o los seres humanos desde el principio de los tiempos. Vamos a hablar del hombre primitivo, cuando todavía no había una norma escrita, cuando todavía no había una norma jurídica, una norma económica, una norma social de conducta. Si una persona atentaba contra el patrimonio, la vida o los bienes de otra, pues la única manera de solucionar ese conflicto era a través de los golpes, a través de la violencia. Nuestra sociedad y nuestra civilización ha avanzado bastante, entonces ya no es así. Hemos instituido un cúmulo de sistemas jurídicos a nivel mundial, cada país tiene su manera de hacer leyes, hay tres sistemas primordiales, son de los cuales emana todas las normas en el mundo, como Law, el sistema germánico románico, el islámico. Entonces, pues el derecho en el mundo sigue estas tres tendencias, sin embargo cada estado tiene sus formas para dirimir las controversias. Lo cierto es que en ningún país ya se resuelven las controversias en principio con base en la autotutela. Aquí la autotutela en nuestro país está prohibida en términos del artículo 17 constitucional. Está prohibido hacer justicia por nuestra propia mano. Entonces, ¿quién sí puede hacerlo? El Estado. El Estado es quien puede dirimir estas controversias, impartir justicia. Recuerden ustedes que tenemos tres poderes en la Unión. Tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y de estos tres poderes será el poder judicial el que se encargue de dirimir las controversias. Dirimir todas estas controversias que se suscitan entre los particulares, entre el Estado, particulares y particulares, Estado, 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 particulares. Todas las controversias de los entes jurídicos en nuestro universo del derecho en México se resuelven por medio de estas autoridades denominadas Poder Judicial. ¿Okay? Ellos sí, los jueces tienen una facultad que les atribuyó el propio Estado, un famoso ius imperium, o derecho de imperio. Cuando las autoridades en ejercicio de sus funciones actúan con esta facultad de imperio, con este derecho de imperio, actúan como una autoridad auténtica frente al particular. Se dice que si la autoridad ostenta alguna relación eh,
frente a algún particular y la autoridad actúa con este ius imperium, la relación que se da es una relación de suprasubordinación. ¿Qué significa esto de la suprasubordinación? Significa que el Estado actúa jerárquicamente como un superior frente al particular para exigirle el cumplimiento de alguna norma. ¿Okay? Esas son las relaciones del derecho público. En cambio, en las relaciones del derecho privado, pues hablamos de relaciones entre particulares. Básicamente sería ese tema, conflictos entre particulares. Si hablamos de relaciones de derecho social, hablamos de la serie o el cúmulo de normas que establece el Estado justo para la protección de grupos sociales desfavorecidos. Más o menos sería así la situación. Entonces, hablar de derecho procedimental, que es la manera correcta de decirlo, implica hablar de normas de derecho público. El derecho procedimental es una de las ramas del derecho público. Vamos a entender entonces como el derecho público aquel conjunto de normas jurídicas que regula la relación justo entre el Estado y los particulares, siempre y cuando el Estado actúe con este rango de autoridad, con este ius imperium frente al particular. Sin embargo, no todo es tan maravilloso. El Estado, en muchas ocasiones, al tratar de actuar como autoridad, o más bien no al tratar, sino al actuar como autoridad frente al particular, en muchas ocasiones puede conculcar, puede mermar, puede vulnerar, violentar los derechos fundamentales de los particulares. Esos derechos que están consagrados en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esos derechos fundamentales que están previstos en los tratados internacionales de los cuales México es parte, esos son los derechos humanos, derechos fundamentales. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de la materia fiscal, que es administrativo. Si el Estado, con su característica de ius imperium, si nosotros, por ejemplo, vendemos un automóvil en 600,000 pesos, pues yo me voy a enriquecer con 600,000 pesos y en términos del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, tengo que contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. Y si no cumplo con ese pago de impuestos, de ese impuesto sobre la renta, el Estado, justo con esta facultad o con este derecho de imperio, con este ius imperium, me va a requerir ese pago de impuestos. Oye, tú te enriqueciste con 600,000 pesos, tienes que pagar impuestos, tienes que contribuir al gasto público. Paga. No quiero, no puedo, no tengo dinero. Ah, bueno, entonces te dejo de requerírtelo formalmente, te voy a embargar bienes suficientes y si no, y si te opones, entonces voy a utilizar el rompimiento de cerraduras y el auxilio de la fuerza pública con esa facultad de autoridad que me confiere justamente el Estado. Y si cometes algún delito fiscal tipo elusión, tipo evasión fiscal, pues la sanción puede ser hasta de una pena corporal, es decir, la prisión. Entonces así más o menos funciona. Por eso es que el derecho fiscal es una norma de derecho público, igual con el derecho penal. Está prohibido hacer justicia por nuestra propia mano. Entonces, ¿quién puede? Si una persona asalta a otra en la calle, las personas de la calle no pueden linchar al asaltante. Tiene que ser sometido a un proceso, tiene que iniciarse una carpeta de investigación y después se tiene que iniciar un proceso penal y cuando se haya culminado en todos y cada una de sus etapas este proceso penal, será solamente el juez penal el que podrá condenar a esta persona, a este procesado, formalmente como un delincuente y privarlo de su libertad. Pero justamente la Constitución prevé este tipo de garantías individuales o derechos fundamentales en materia de seguridad jurídica. Dice la propia Constitución, a ver, es lo mínimo que te puedo garantizar como Estado a ti, persona que estás en territorio nacional. Si cualquier autoridad en ejercicio de sus funciones quiere privarte de tu vida, de tu vida no, porque está prohibida la pena de muerte aquí, pero sí de tus bienes, de tus posesiones, de tus derechos, de tus propiedades, tiene que hacerlo a través de un proceso tramitado en forma de juicio, con leyes emitidas con anterioridad al acto, a través de jueces nombrados con anterioridad al acto. Si no es así, es que esto implica entonces una violación seria a los derechos fundamentales en materia de seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución. Así sería esto. Y cuando una autoridad en ejercicio de las funciones viola, conculca, menoscaba, en perjuicio de algún particular, un derecho fundamental, entonces los particulares tenemos un mecanismo de defensa, un instrumento. De eso se trata esta clase, de saber justamente cuáles son esos instrumentos, esos mecanismos de defensa que nosotros como abogados podríamos tener para defendernos de algún acto de autoridad en un momento dado. Cual si fuéramos
esteticistas nos dedicáramos, por ejemplo, a lo mejor es un ejemplo muy burdo, pero si nos dedicáramos a cortar el cabello en una estética, pues las personas, los estilistas, tienen diferentes instrumentos para poder llevar a cabo su arte, oficio, profesión. No es lo mismo cortarle el cabello a un caballero que cortarle un cabello a una dama. Es mucho más complejo cortarle el cabello a una dama y necesitamos enjuague, tina, tintes, etcétera. Pero si es un caballero, a lo mejor necesitamos agüita y un cepillo y una maquinita y nada más. Ustedes tienen que saber qué tipo de herramientas tienen a su alcance en el mundo del derecho, justamente para poder hacer frente a este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué pasa si una autoridad en ejercicio de sus funciones menoscaba, vulnera, viola un derecho fundamental en contra o en perjuicio de un particular? Hay un medio de control constitucional que podemos oponer para defendernos. ¿Alguien sabe cuál es? ¿El amparo? Es correcto, el amparo. A través del amparo. ¿Ya llevaron amparo? No, creo que lo llevamos hasta séptimo o octavo. Ok. Bueno, justamente me estoy refiriendo al amparo. El amparo lo podemos interponer los particulares contra actos de autoridad, siempre contra actos de autoridad. Nunca podemos solicitar o pedir el amparo contra actos de un particular. Claro que no, para eso hay procesos. Pero si una autoridad se le ocurre violar, vulnerar un derecho fundamental de un particular previsto en la Constitución o en un tratado internacional, tenemos este medio de control constitucional para hacerlo valer, para hacer valer esa violación. Y entonces un juzgado de distrito o un tribunal colegiado de circuito puede restituirnos el goce de esos derechos fundamentales, siempre y cuando se acredite, por supuesto, que la autoridad en efecto violó o menoscabó este derecho fundamental. Si me van entendiendo, estoy hablando de todo y de nada, pero es para introducirlos un poquito. ¿Hasta ahorita alguien tiene dudas en lo que estoy comentando? Bueno, pues más o menos así No, funciona. profesor. Ok, más o menos así funcionaría entonces esto. Por eso es que el derecho procedimental forma parte del derecho o de las ramas del derecho público, porque siempre va a intervenir una autoridad, va a intervenir el Estado a través del Poder Judicial para poder dirimir un conflicto. Dentro de los métodos de solución de conflictos que tuvieron que haber visto en teoría general del proceso, están los métodos de solución de conflictos llamados heterocompositivos. Métodos heterocompositivos de solución de conflictos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es heterocompositivo? Quiere decir que un tercero, una tercera persona, va a solucionar, va a extinguir, va a dirimir el pleito que tienen dos personas que no pudieron en un momento dado arreglar este pleito o este problema. Entonces, dentro de los métodos heterocompositivos de solución de conflictos, podemos hablar de la mediación, donde intervendrá un tercero llamado mediador. Podemos hablar de la conciliación, donde intervendrá un tercero llamado conciliador. Podemos hablar del arbitraje, donde intervendrá un tercero llamado árbitro, y de la tutela jurisdiccional, donde va a intervenir un juez. Hablar de jueces, al hablar o al mencionar la palabra juez, no necesariamente estoy hablando exclusivamente de jueces, estoy hablando también de magistrados y de ministros. Bueno, ¿quién sabe cómo se conforma el Poder Judicial Federal? ¿Nadie? ¿Qué se les ocurre? Lo que sea. Ok, ya me dijeron que no. Todos los estados tienen un poder judicial local y un poder judicial federal. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos nuestro Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que está conformado por jueces de cuantía menor, por jueces de primera instancia, civiles. Ya con la nueva reforma va a haber jueces laborales. No hay jueces mercantiles aquí en México, hay jueces civiles. Los jueces civiles dirimen las controversias en materia mercantil. Eso deben de saberlo ustedes. Hay jueces penales, por supuesto que sí. Pero también hay otro tipo de tribunales. Está el Tribunal de Justicia Administrativa,
Tribunal Local de Justicia Administrativa, y ahí no hay jueces, ahí hay magistrados. Están los tribunales de alzada. ¿Qué pasa si alguien me gana en un proceso ordinario civil? ¿Ya se acabó todo ahí? Pues por supuesto que no. Puedo interponer un recurso ordinario que se llama apelación, pero la apelación no la puede conocer ni la puede resolver el propio juez. Vamos a ver esto, no se preocupen. Si yo estoy planteando un proceso ordinario civil y lo pierdo, voy a apelar y no me lo va a resolver el juez esa apelación. Me la va a resolver el superior jerárquico, una sala civil, si estamos hablando de un pleito de naturaleza civil. También está compuesto el Poder Judicial Local de la Ciudad de México por salas, al igual justamente que les estaba comentando ahorita del Tribunal de Justicia, el Tribunal Local de Justicia Administrativa, tanto las salas como este Tribunal de Justicia Administrativa están compuestos por magistrados, no jueces. Aquellos tribunales que se conforman por magistrados, generalmente cada tribunal está compuesto por 3 magistrados y las decisiones son comunes. Las decisiones que se toman, por ejemplo, en una sala civil, las toman 3 personas. Cada quien emite un voto de calidad, puede ser un proyecto de sentencia, y así es como se resuelven los pleitos en las salas o en la superioridad. Puede ser que sea 2-1, que 2 magistrados den un voto a favor y uno en contra. Puede ser que sea por unanimidad, 3 a favor, 3 en contra. ¿Entiende lo que les digo o está muy complejo? Nos vamos para atrás. Sí, está bien, profesor, estamos entendiendo bien. Ok. Bueno, el Poder Judicial, todos los estados además tienen un Poder Judicial local, pero también hay un Poder Judicial federal. El Poder Judicial Federal. El Poder Judicial Federal está compuesto de la siguiente manera. El máximo órgano del Poder Judicial Federal en México es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Alguien sabe cómo se conforma la Corte? La Corte está conformada por ministros. ¿Cuántos ministros son? ¿Alguien sabe? Es correcto. Son 11 ministros. Y está compuesto esta Suprema Corte de Justicia, son 2 salas y un pleno. Justo a eso voy. Son 2 salas y un pleno. Cada sala está compuesta por 5 ministros que y además cada sala se especializa en algunas materias. Vamos a pensar en administrativo, laboral y las otras en civil y penal, por decirlo de alguna manera. Si la corte recibe algún asunto civil, entonces a lo mejor reside en la primera sala, ¿no? Si cae algún asunto laboral, lo tendrá que resolver la segunda sala. Pero también pueden actuar en pleno. En pleno significa que todos los ministros actúan al mismo tiempo, los 11, cuando van a discutir un asunto relevante, de vital importancia. Y entonces, cuando discute la Corte un asunto de plena importancia, todos emiten un voto. ¿Y qué pasa si hay empate? ¿Quién desempata esta decisión? Pues el presidente de la Corte. Él tiene el voto de calidad. Él será quien tenga el voto de calidad. Hay una reforma esta famosa reforma tan controvertida para ampliar el periodo del presidente de la Corte, que también pretende por ahí hacer algunos cambios en torno a algunos juzgados federales. Hasta este momento, les puedo comentar que abajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, están los tribunales colegiados de circuito. Los tribunales colegiados de circuito, abajo de los colegiados están los tribunales unitarios de circuito, y abajo de los unitarios están los juzgados de distrito. ¿Y por qué necesitamos en México un poder judicial federal y uno local? ¿Por qué cada estado tiene su propio poder judicial? ¿Por qué hay un poder judicial federal? Pues atendiendo el principio de soberanía, justo y precisamente, cada estado, miembro de la federación o de la unión, tiene derecho a regirse por sus propias leyes, siempre y cuando no contravengan la Carta Magna, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lean por favor 124 constitucional cuando tengan oportunidad. Sí, los unitarios aún existen, que de hecho
La pretensión es cambiarlos de nombre, que les pretenden exactamente, no, los colegiados sí existen, pero los unitarios les quieren llamar tribunales de apelación o tribunales de distrito de apelación o tribunales de alzada, tribunales federales de alzada. Así es como les quieren llamar. Entonces, los tribunales unitarios sí existen, solamente los van a cambiar de nombre, en eso reside la reforma prácticamente. Y los tribunales unitarios, por ejemplo, si yo quiero plantear un juicio federal, un juicio civil federal, un juicio mercantil ante los juzgados de distrito y necesito apelar, pues el superior jerárquico será entonces el tribunal unitario de circuito, lo que van a llamar ahora con esta famosa reforma los tribunales de apelación, van a cambiar de nombre, ya van a dejar de ser tribunales unitarios, pero va a seguir existiendo este tribunal, solamente va a cambiar de nombre, por supuesto que sí, ¿ok? Sí, respondí la pregunta, Miguel. Bueno, entonces, ¿por qué necesitamos? Claro que sí. ¿Por qué necesitamos entonces un poder judicial federal y uno local? Cada estado tiene facultad para resolver sus propias controversias entre sus particulares. La Ciudad de México, ahora que ya es un estado, Yucatán, Michoacán, Sinaloa, Quintana Roo, todos tienen su propio poder judicial local. Y los juzgados federales sirven justamente para dirimir controversias de materias federales. Por ejemplo, la materia de amparo es una materia federal, de tal manera que si yo quisiera plantear o sustanciar un amparo indirecto, ¿alguien sabe quién es la autoridad competente para conocer y resolver un amparo indirecto? ¿Alguien sabe? Los juzgados de distrito, los jueces de distrito. Si ustedes quieren plantear un amparo indirecto, tienen que plantearlo ante un juez de distrito. Básicamente, y lo van a ver, la diferencia entre el amparo indirecto y el directo es que si yo voy a reclamar como particular una violación de mis derechos fundamentales fuera de juicio, planteo el amparo indirecto. Si yo voy a plantear una violación a un derecho fundamental contra una resolución que ponga en definitiva conclusión o que concluya en definitiva un proceso y que ya no se admita ningún recurso en contrario, voy a plantear un amparo directo. Ya lo verán en su momento. Nada más para que tengan esta idea, el amparo directo lo resuelven los tribunales colegiados de circuito. Lo que quiero que ubiquen en este sentido es que pues el amparo es un medio de control constitucional, pero se tramita en forma de juicio. Y es que hay juicios que son federales y hay juicios que son locales. La materia civil es local, se tiene que tramitar, los procesos civiles se tienen que tramitar en juzgados civiles locales. Si yo quiero plantear un proceso ordinario civil, lo tengo que hacer, si estoy aquí en la Ciudad de México, lo tengo que hacer ante el Poder Judicial local. Si yo quiero plantear un amparo, pues lo tengo que hacer ante el Tribunal, ante el Poder Judicial Federal. Así es como funcionaría. ¿Se puede meter el amparo directo si no se agotó el principio de definitividad? No. La respuesta es no. Cuando ustedes lleven amparo, van a estudiar justamente estos principios rectores del amparo y hay un principio que se llama exhaustividad. Exhaustividad. Esto significa que yo me encuentre posibilidades de plantear o sustanciar mi amparo, tengo que agotar de manera previa todos los recursos o medios de defensa ordinarios. Si yo perdí una sentencia en primera instancia, tengo que apelar. Si no apelo, ya no voy a poder plantear mi amparo directo. Si apelo, aunque sepa que voy a perder y pierdo la sentencia, tengo 15 días para plantear mi amparo directo. No me puedo esperar. Ah, pues ¿para qué meto la apelación si de todas maneras sé que voy a perder? No, tienen que meterla, tienen que plantearla, tienen que tramitarla, aunque sepan que van a perder. Si dejan de plantear el recurso ordinario, no van a poder plantear el amparo directo. Claro, hay resoluciones que son inapelables. Por ejemplo, el tema laboral, antes de la reforma, antes de todo esto, las juntas de conciliación y arbitraje, vamos a pensar en la antigua figura de las juntas de conciliación y arbitraje, emitían laudos. Contra los laudos no se admitía ningún tipo de recurso, no había apelación. Entonces, contra un laudo, como ya no había ningún tipo de medio ordinario de defensa, lo que tenía que plantear era un amparo directo. Y el amparo directo se presenta por conducto de la autoridad que emitió el acto que voy a impugnar.
Si la Junta Federal de Conciliación o local emitió el laudo, yo tengo que plantear el amparo directo ante la Junta. Y ya la Junta, después de hacer algunos trámites, algunas cosas que les explicaré, tiene que remitir el amparo al tribunal colegiado correspondiente, y ya el tribunal colegiado es quien va a resolver el amparo directo. ¿Sí me di a entender o no? Y si hubo una mala defensa, no se podría argumentar, ya sea para una reposición del proceso. ¿Reposición del proceso en qué sentido? Eso es todo un tema, ¿eh? Nosotros como abogados somos procuradores judiciales, somos mandatarios judiciales. Eso significa que una persona, que mi representado, me otorgó facultades para defenderlo en el proceso. En materia penal, muchas cosas se han visto, sobre todo con este nuevo, bueno, nuevo entre comillas ya, pero se han visto muchas cosas. Ya se han visto jueces que llaman la atención de manera muy severa tanto al Ministerio Público como a abogados defensores, porque no conocen el proceso penal. Ha habido jueces que, para no violentar o no conculcar los derechos del procesado en ese momento, suspenden la audiencia y le dan la oportunidad justamente al reo de que nombre un nuevo abogado defensor. Si el reo decide continuar con esa defensa, pues ya será bajo la responsabilidad. Pero el juez penal, por ejemplo, ahorita que estamos en este caso, tendría conforme a los principios rectores del proceso penal acusatorio, tendría entonces que velar en todo momento por las garantías procedimentales del procesado. Si ha pasado, ha habido varios procesos, que además las audiencias son públicas, como ya saben, se graban. Si ha pasado y si ha habido casos en los que el juez dice, a ver, vamos a ponerle pausa al proceso, abogado, no conoces el proceso, retírate, o tú, reo, ¿quieres continuar con este abogado? Si sí, ratifícalo y es bajo tu responsabilidad. Si algo está mal, lástima. Entonces, depende mucho de cómo se plantean estas situaciones. Si, por ejemplo, en materia penal, vamos a hablar de una audiencia inicial, se le ocurre al abogado defensor hacer declarar a las personas que están ahí, al detenido, y a lo mejor el detenido empieza a contradecirse con algún tipo de declaración o con algún tipo de prueba. Pues bueno, todo esto obra en autos, el juez no puede hacer de cuenta que no existe. Entonces son temas ahí. Hay un tema, no sé si lo vieron en derecho penal, que se llama dogmático jurídico penal. El juez penal tiene que llegarse de todos los medios necesarios justo para proveer mejor. Siempre va a tener en todo momento y por ley esta facultad para obtener y para pedir, solicitar de oficio todos los medios de convicción suficientes. Entonces, si tienen una mala defensa, pues tengan cuidado, porque ese es justamente el problema. Justo para eso estamos estudiando, porque ustedes, yo, cualquier abogado, estamos supeditados a, pues, arruinar la vida a las personas. Claro que hay responsabilidades para los abogados, por supuesto que sí, pero esa no es la idea. Si nosotros defendemos mal a una persona, pues cargaremos eso en la espalda. Sí hay muchos casos, no solamente en materia penal, sino en las otras materias, ¿ok? ¿Alguna duda? El buen procesalista, el buen abogado procesalista, puede ganar un proceso por el simple hecho de conocer el proceso. El derecho de fondo, el derecho sustantivo, es importante conocerlo, tienen que saber la ley, pero también es muy importante que ustedes conozcan los procesos, y eso también está íntimamente relacionado con la materia que estamos trabajando en este momento. La prueba pericial, por ejemplo, es una prueba muy específica, muy técnica, que se presta a muchas situaciones, pero antes de hablar de prueba pericial necesitamos hablar de proceso, para que ustedes puedan entender cuál es la utilidad en cuanto a campo de trabajo de esta famosa prueba pericial. ¿Ok? Bueno, pues por ejemplo en materia mercantil ocurre algo muy singular. La materia mercantil es una materia federal, pero hay una figura que se le conoce como jurisdicción concurrente. Jurisdicción concurrente. Esto quiere decir que si yo tengo un pleito mercantil, si yo quiero reclamar un adeudo que está materializado en un pagaré, yo tengo la opción entre acudir a un juez federal o a uno local. Esa es la jurisdicción concurrente. A ver, voy a plantear un juicio ordinario mercantil o un juicio ejecutivo mercantil. Si es así, yo tengo la opción de acudir
a mi elección naturalmente, ante un juzgado de distrito o ante un juez civil de primera instancia en la Ciudad de México. ¿Cuál es mejor? Pues muchos pensarían que el juzgado federal, pero no se sabe, muchachos. La verdad es que está triste. Hay jueces federales que sí trabajan muy bien y son muy doctos, y hay jueces que no saben ni qué es una moneda. Eso es una realidad. Depende de muchas situaciones. Entonces, dependerá de otros criterios y ustedes tendrán que escoger la mejor opción como abogados. Todas estas ideas las vamos a ir aclarando cuando comencemos a hablar justamente de estos procesos y se vayan familiarizando más con estas ideas, no se preocupen. ¿Okay? Bueno, esto entonces es la jurisdicción concurrente. Por ejemplo, si yo deseo plantear un juicio ordinario mercantil ante un juzgado de distrito, será la primera instancia. Si yo pierdo, puedo apelar, y esa apelación justamente la va a conocer un tribunal de apelación o un tribunal unitario de circuito, que es justo lo que estábamos platicando ahorita con Miguel, ¿ok? Bueno, más o menos para que ustedes sepan cómo es esta situación. Cuando nosotros tenemos un conflicto, retomando este tema de litigio, hoy en nuestros días, podemos hablar de dos fuerzas opuestas. El actor, que es la parte que va a demandar, va a reclamar un juicio. Yo ya no me puedo arreglar con mi contraparte. A mí me debe 100,000 pesos una persona. Y yo intenté por todos los medios solicitárselo. Fue a su casa, le llamé por teléfono, le mandé mensajes, lo intenté de verdad y no me hizo caso. Entonces tengo que acudir con un tercero para que pueda dirimir esta controversia. Tengo toda esta gama de posibilidades. Puedo acudir a un mediador, puedo acudir a un conciliador, a un árbitro. Lo cierto es que las resoluciones de todos estos terceros no son coercibles, no se pueden exigir por medio de la fuerza. Menos, por ejemplo, solo en el caso del mediador, que llegue a convenir con mi contrario. Si alguien incumple se hace un convenio, y si alguien incumple ese convenio, se puede exigir el cumplimiento forzoso del convenio, pero a través de la vía judicial. Tampoco es que sea automático. Lo que sí es que los jueces, los que pertenecen al Poder Judicial, al final, cuando dirimen una controversia o cuando extinguen un conflicto, emiten una resolución final que se llama sentencia. Esas sentencias, cuando ya quedan firmes, cuando ya no son recurridas, cuando ya no es posible interponer ningún medio de defensa ordinario ni extraordinario, se dice que causan estado. Ya son definitivas, ya no hay nada más que hacer. Entonces, aquí lo que sucede es que esas sentencias o esas resoluciones sí se pueden exigir. El cumplimiento de esas sentencias dictadas por una autoridad judicial sí se puede exigir a través de la fuerza. Eso se llama coercibilidad, cuando yo puedo exigir el cumplimiento forzoso de una resolución a través de la fuerza. Esto está claro, esto sí es muy importante porque de aquí vamos a partir. ¿Tienen alguna duda de esto? No. Ok, así sería entonces. Luego, si hablamos de litigios y continuamos hablando de litigios, porque ya no me puse de acuerdo con el contrario, entonces tengo que demandar. La palabra demanda o demandar significa solicitar. Vamos a tomarlo o asociarlo con este sinónimo, solicitar. ¿Qué es lo que voy a solicitar? ¿A quién se lo voy a solicitar? A través de un tercero llamado juez, yo le voy a solicitar al demandado el cumplimiento de una obligación. Oye, te estoy demandando el pago de 100,000 pesos, más los intereses, el tipo legal, más los gastos y costas en juicio. Todo eso te voy a solicitar. Esas son mis pretensiones. Mis pretensiones, lo que yo pretendo obtener del contrario en juicio, lo que yo pretendo obtener de la parte demandada. Así es como tendría que funcionar. Quiero asumir, por lo que escuché hace un momento, que más o menos podrían estar en posibilidades de redactar una demanda. Ya lo veremos en su momento. Y bueno, de todas maneras vamos a seguir hablando de proceso. Eso ya lo veremos más adelante. Ahora, si yo como demandado solicito o requiero el cumplimiento de una obligación
a un demandado. Yo como actor voy a exigir el cumplimiento de una obligación a un demandado a través de un tercero llamado juez. Eso quiere decir que yo estoy exigiendo como actor que los intereses de la parte demandada, que los intereses del demandado, porque el demandado también tiene intereses, sean supeditados, sean sobrepuestos ante los míos. ¿Qué quiere decir esto? Estoy solicitando, estoy queriendo hacer valer que mis intereses estén por encima de los del demandado. Y para que mis intereses estén por encima de los de la parte demandada, lo que tengo que hacer es acreditar todos y cada uno de los hechos que yo pueda narrarle a la autoridad judicial. Ojo con esto, sean muy cuidadosos con ustedes si es que llegan a ejercer en este ámbito profesional. Si ustedes van a plantear una demanda en un momento dado, sean muy cuidadosos porque si ustedes redactan una demanda con 50 hechos, todo lo que digan va a tener que ser probado en juicio. Sean concretos, sean jurídicos, traten de plantear hipótesis normativas adecuadas a, pues a la realidad, al contexto. Yo le presté al señor tal día, documentamos con un pagaré, quedamos que tal día me iba a pagar, el señor no me pagó, le requerí, lo interpelé, no me pagó y por eso estoy aquí. Muy concreto, muy concreto. No es que yo fui a casa del señor y el señor me vio feo y le toqué la puerta y salió su esposa y me dijo cosas. ¿Eso será relevante en la litis? Pues por supuesto que no. Por eso los tribunales están saturados de asuntos, saturados de expedientes con un grosor impresionante, porque no somos objetivos como abogados. Y además, entre más hechos yo quiera plantear, yo voy a tener que acreditarlos con más elementos probatorios. Y si no acredito mis hechos con elementos probatorios, pues voy a perder. Eso es una realidad. Yo tengo que escoger entonces cuidadosamente como abogado cuál es el derecho que quiero hacer valer en un proceso. A través del derecho de acción, los actores plantean acciones. Los demandados, para defenderse en un juicio, ¿cómo se defienden? No con acciones. Ellos oponen excepciones y defensas. Váyanse familiarizando con este lenguaje. ¿Habían oído hablar de esto? ¿De la acción y de las excepciones y defensas? De la acción sí, profesor, pero de las otras no. Ok, entiendo. Bueno, si yo, por ejemplo, quisiera, que era lo mismo que les estoy comentando hace un momento, yo como abogado tengo que plantear cuál es el instrumento adecuado para poder exigir un derecho concreto en juicio. Si yo, por ejemplo, llego a mi casa, me fui de vacaciones y llego a mi casa y de repente las cerraduras están cambiadas y hay una persona ajena a mí y a mi familia en mi casa, aparte de que es penal y es despojo, pues también en la vía civil puedo solicitar que se me restituya esa posesión a través de una acción que se llama acción reivindicatoria. Yo quiero tramitar una herencia y para tramitar una herencia, un juicio sucesorio, planteo una acción reivindicatoria. ¿Qué creen que va a pasar? Pues me van a desechar mi demanda. Tengo que escoger exactamente el instrumento, la herramienta adecuada para el juicio adecuado. Yo como actor tengo que escoger la acción adecuada. Esa es la acción. ¿Ok? Y el demandado tendrá que oponer las excepciones y defensas adecuadas. Si yo estoy reclamando como actor el pago de 100 mil pesos, el demandado podrá oponer varias excepciones. Por ejemplo, la excepción de pago. A ver, espérame tantito. Tú me estás reclamando el pago de 100 mil pesos, pero yo ya te pagué. En este acto opongo la excepción de pago y lo acredito con recibos de pago. Ah, ya se está defendiendo el demandado. ¿Okay? Todos al principio tenemos la idea mágica, ilusoria, de que como demandados, o consistente en que los demandados pueden llegar a ganar un pleito, si son demandados, con la famosa, seguro lo han escuchado así, contrademanda. Es que lo voy a contrademandar. A ver, para empezar, no existe la figura de la contrademanda. Se llama reconvención, número uno. No se llama contrademanda, se llama reconvención. Y la reconvención solamente opera o solamente se puede plantear en casos muy específicos. No solo porque reconvenga al actor,
o como se ha escuchado en el argot común, porque lo contrademande, que la palabra correcta es reconvenir. No solo porque lo reconvenga, ya la hice, ya gané. No, por supuesto que no. Si yo opongo la excepción o la defensa adecuada, voy a ganar el proceso. Punto. Si a mí me están demandando el pago de un crédito, pues entonces opongo la excepción de pago, opongo la excepción de compensación. Oye, a ver, sí me prestó 100,000 pesos, pero quedamos que yo te lo iba a pagar con trabajo. Aquí está documentado, hay testigos, hay documentos que acreditan justamente que trabajé contigo por eso. La excepción de nulidad del título, pues yo no te debo nada, ese pagaré que tú estás exhibiendo está alterado, yo no firmé el documento. Y para tal efecto voy a tener que llamar a un experto en un arte, en una ciencia, en un oficio, llamado perito, en grafoscopía y documentoscopía. Fíjense cómo se van interconectando los temas. Ese perito, ese especialista, ese profesional en un arte, ciencia o profesión va a determinar claramente si la firma del documento concuerda o no concuerda con la persona que suscribió el título quirografario o el pagaré. ¿Hasta aquí me van entendiendo cómo van las cosas o no? Ok. Entonces, cuando el actor hace valer un derecho en un tribunal, tiene que escoger la acción adecuada, la acción precisa aplicable al caso concreto. Si yo voy a demandar un cobro, la acción se llama acción cambiaria directa, por ejemplo. Hay un catálogo de acciones enorme para todo lo que ustedes quieran plantear en juicio. Eso es algo que tuvieron que haber visto en estos procesales, pero no se preocupen, vamos a tratar de subsanarlo. ¿Ok? Pero eso no es todo. Actor, demanda, demandado contesta la demanda. Y entonces ya tenemos ahí esta famosa tragedia o este famoso litigio, esta famosa confrontación entre dos fuerzas opuestas. ¿Y quiénes son estas dos fuerzas opuestas? El actor y el demandado. Auténticamente hay un choque de fuerzas, están conmocionándose dos fuerzas. Es como si dos trenes fueran a la misma velocidad, toda velocidad, sobre el mismo riel, pero en sentido totalmente opuesto. Cuando chocan esos trenes, ¿qué creen que pase? A eso se le llama tragedia. Es un choque entre dos fuerzas opuestas. Pues igual con el litigio, de la misma manera. Los intereses del actor van a chocar, van a interferir, van a impactar contra los intereses de la parte demandada. El actor quiere ganar, quiere su dinero. El demandado no quiere pagar, no tiene dinero. ¿Quién va a ganar? El que acredite con los medios probatorios o medios eficaces en derecho los hechos que hayan planteado, tanto en su escrito inicial de demanda como en su contestación a la demanda. Por eso es tan delicado este tema de la teoría de la prueba. Sí, por supuesto que es muy delicado el tema del planteamiento de la demanda, claro está. Sin embargo, yo puedo decir muchas cosas en la demanda, pero si no tengo pruebas para sustentarlo, pues mis hechos serán ineficaces, en el mundo del derecho. No tendré oportunidad alguna de ganar. ¿Ok? Vamos a hablar entonces, en términos muy generales, del proceso ordinario civil. Vamos a hablar del proceso ordinario civil. El juicio universal, el juicio común, si ustedes saben los pasos o saben litigar en materia civil, entonces ustedes tendrán gran avance en el resto de las materias. Ya hablaremos de los otros juicios. Hay dos temas. Una cosa es la acción y otra cosa es la vía. La acción es la herramienta que yo voy a escoger y la vía es la cancha en la cual yo pretendo jugar. Tú vas a plantear una acción reivindicatoria para que te restituyan la propiedad de tu casa. Sí. ¿Y eso a través de qué juicio se hace? ¿Qué juicio tengo que tramitar para poder plantear esa acción reivindicatoria? Ah, pues tienes que plantear un juicio ordinario civil. La vía entonces será la vía ordinaria civil. Vamos a pelearnos con las reglas del juicio ordinario civil. Y los abogados entonces estamos obligados a conocer las reglas del proceso ordinario civil. Si el abogado no conoce cuáles son los plazos o cuáles son los periodos del proceso, pues qué mal por su cliente, porque entonces está en un grave problema. Vamos entonces a hablar de este primer tipo de juicio o de este primer proceso ordinario civil para que podamos
avanzar en los temas, ¿ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, niños? Ok. Bueno, son 6:23. Em, Receso de 10 minutos. Nos vemos a las 6:33, por favor. A ustedes.